Hola, buenos días a todos. Empezamos con esta segunda evaluación, bueno, seguimos, mejor dicho, con esta segunda evaluación de social y además lo hacemos con ese tema 2, actividades y sectores productivos. Bueno, ya vimos la semana pasada y la anterior un repaso de la geografía bueno, de Europa y de España, del nivel 1, y vimos también el tema anterior, dedicado bueno, pues a la actividad económica. En este caso lo que vamos a ver son las actividades y sectores productivos en los que se divide bueno, pues nuestra economía, ¿no? Veremos, pues como veis aquí en el índice, las actividades agrarias, los paisajes, las actividades pesqueras, las actividades industriales, las fuentes de energía y las materias primas, la importancia de los servicios, el comercio y los transportes y el turismo y ocio, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que son los sectores productivos o económicos. Bueno, os advierto que es un tema muy largo, como veis, y vamos a ir marcando lo más importante para que, bueno, pues nos centremos en eso, en lo más importante. Tenemos que saber qué son los sectores productivos o económicos. Son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica que tiene un Estado, según el tipo de proceso que desarrolla. Es decir, hay tres grandes sectores clásicos, el primario, secundario y terciario. Hay dos que son, digamos, de nueva creación y que se denominan cuaternario y quinario. Bien, aquí vemos que tenemos, bueno, pues el sector productivo dividido en el dibujo, ¿vale? En servicios, construcción e industrial, ¿vale? Solo un ejemplo. Pero vamos a verlos uno a uno. El sector primario está formado por las actividades económicas que se relacionan con la transformación de los recursos naturales, ¿vale? En productos primarios no elaborados. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, ganadería, caza y pesca. Bien, el secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, o sea, los bienes provenientes del sector primario se transforman en nuevos productos, ¿vale? Abarca también la industria de bienes de producción, por ejemplo, materias primas artificiales, herramientas, maquinaria, ¿vale? Todo eso es lo que define al sector secundario. El caso del sector terciario, pues se dedica sobre todo a ofrecer servicios, es el llamado sector servicios. Servicios a quién? Pues a la sociedad, a las personas, a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que están en constante aumento, ¿vale? Es un sector muy heterogéneo, que no produce nada, pero que sí da muchos servicios intangibles, digamos, no son materiales, no entrega productos, pero sí presta servicios, ¿vale? Bien, aquí nos hablan de un falso terciario en el que se engloban todos los servicios no regulados, por ejemplo, los que no están sujetos a actividades legales, como el top manta que nos pone el temario. Pero bueno, nos vamos a quedar solo con lo que sí es legal y con lo que sí es propio del sector servicios, ¿vale? Bien, el sector cuaternario. El sector cuaternario o de información, que también se le llama así, es un sector, como decíamos, de reciente creación que complementa a los tres sectores tradicionales, a los que acabamos de ver. Abarca la gestión y distribución de la información. ¿Vale? Dentro de este sector se engloban pues, las famosas I+D, información e innovación, y desarrollo, y ese nuevo enfoque surge del concepto de sociedad de la información, ¿vale? O sea, que es el que se dedica a gestionar la información. Vale, el sector quinario, bueno, algunos autores y algunos estadísticos hablan ya del sector quinario, que es totalmente nuevo y es relativo a las actividades que se relacionan con la cultura, con la educación, con el arte. Bueno, pues eso es a lo que se dedica. Muy bien, vamos a centrarnos en lo que serían las principales actividades que se llevan a cabo, pues no solo en nuestro país, sino en el mundo en el que vivimos, ¿vale? Las principales actividades económicas. La primera que vemos es la agraria, que la tenemos en la página 28. Por actividad agraria entendemos el conjunto de aquellas actividades que el hombre realiza para obtener productos de la tierra. Incluye cultivo, prácticas ganaderas, explotación forestal, ¿vale? O sea que el espacio agrario, bueno, pues se compone de las tierras ocupadas por cultivos, los pastos, las praderas, que también alimentan al ganado y a los bosques. Bueno, a través de la agricultura y la ganadería hemos alterado de forma importante la superficie terrestre, ¿vale? Llevamos interviniendo en el paisaje, pues, desde los primeros grandes desarrollos de la agricultura, que tuvieron lugar hace 10.000 años, imaginaos, con lo cual hemos influido en este terreno provocando, bueno, pues algunos desajustes o algunos problemas que veremos más adelante. El espacio agrario mundial supone una pequeña porción de los usos de la tierra. Los espacios cultivados son los que están más humanizados. La situación es más favorable, claro, en los países desarrollados, ya que en ellos la proporción de tierras arables que se pueden cultivar o arar es mucho mayor que en el tercer mundo. Vemos ahí la distribución en nuestro mapa
en este mapa que tenemos en la página 28 y bueno, pues claro, imaginaos, las zonas subdesarrolladas son las que menos capacidad van a tener de subsistir a través del campo. Bueno, esto nos lo comentan además en la página 29, como el conjunto de desarrollados está mucho más desarrollada y bueno, pues se crea una agricultura mucho más intensiva o industrial, ¿vale? También vemos que más del 46% de la población activa se dedica a la actividad agraria, por lo que continúa siendo el sector más importante de la actividad humana, ¿vale? Esto es muy importante. Si nos preguntan qué sector es el más importante, pues tenemos que decir sin duda el agrario. Bueno, además hay productos agrarios que no se destinan a la producción de alimentos. Por ejemplo, el caso del tabaco, de los productos que proporcionan materias primas a la industria textil o también a la producción forestal, ¿vale? Como la gama de productos madereros. Que no solamente la agricultura sirve para atraer productos alimentarios, sino que también son de otro tipo. Bien, vamos a ver los factores que intervienen en las actividades agrarias. Bueno, los factores que van a intervenir van a ser de diferentes tipos. Empezaremos a ver los naturales y entre ellos vemos que el clima es el que impone límites al desarrollo de la vida vegetal, claro. Es el que pues delimitan que si hay muy bajas temperaturas o ausencia de humedad o domine un terreno u otro, pues claro, contribuyen a crear zonas que, como decimos aquí, unas son desérticas, otras son de alta montaña, en fin, cada una está, digamos, destinada a un tipo de cultivo. Bien, lógicamente o en suma en el planeta podemos encontrar condiciones naturales más o menos favorables para la práctica de la agricultura, ¿no? Hay cultivos que son más exigentes en humedad o que soportan mejor el frío y algunos que precisan de altas temperaturas, ¿no? Como la caña de azúcar, por ejemplo. Por esa razón, la relación entre cultivos y climas es muy estrecha. Claro, aparte de que el hombre quiera cultivar, tienen que darse las condiciones, ¿no? El suelo es otro factor importante, ya que proporciona la alimentación a la planta. La fertilidad del suelo pues está determinada por los componentes, sobre todo minerales, ¿vale?, que tiene el suelo. El relieve también sería otro factor natural, porque la orografía o la estructura de la zona donde se quiere cultivar influye tanto casi como el clima, por la altitud, la inclinación de las vertientes, la colocación en la ladera favorable, la erosión, ¿vale? Bien, con esto hemos terminado los factores naturales. Vamos a ver los humanos, esos factores que inciden directamente en la actividad agraria. Bien, dentro de los factores humanos, el primero que vemos es el de la corrección de suelos. Tradicionalmente el hombre ha recurrido al cultivo en terrazas para evitar la erosión del suelo. Pero, bueno, también hay técnicas de riego que han sido una práctica conocida desde los tiempos más remotos, ¿vale?, para corregir la falta de humedad. También, para modificar la infertilidad de las tierras o las bajas temperaturas, se usan los invernaderos, que permiten cultivar productos que requieren pues, unas condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, altas temperaturas en un clima frío. Bien, otro factor humano pues sería el desarrollo tecnológico, claro. Sin duda, a medida que el número de habitantes crece, los pueblos o las zonas se ven obligados a ampliar la producción por unidad de superficie, o sea, aumentar la productividad, y eso es posible gracias al desarrollo tecnológico, ¿vale?, en el que se pueden incrementar las tierras de regadío, se pueden utilizar fertilizantes químicos, se mejoran genéticamente algunas semillas. En fin, bueno, la mecanización, sobre todo en las labores agrícolas, ha repercutido en el aumento de la productividad, ¿no? No es lo mismo trabajar con máquinas que con tus propias manos o con la ayuda de algún animal, ¿no? Bien, vamos a ver otro tipo de factores que son los penúltimos y son los políticos. Los gobiernos, a través de medidas de política general o agraria, tienen cada vez un papel más importante en la organización del cultivo y de la actividad agraria. Se dictan leyes de reforma agraria con objeto de corregir los desequilibrios, porque claro, bueno, pues se han emprendido grandes obras, por ejemplo, para desecar marismas, y eso hay que controlarlo, evidentemente. También es frecuente incentivar determinados cultivos o limitar la expansión de otros, ¿vale? Bueno, estos simplemente son 4 apuntes dentro de los factores políticos. Vamos a ver ahora los factores sociojurídicos, también muy brevemente. Estos factores son el fruto de la historia que cada sociedad ha tenido de una forma individual, según caracteres culturales, económicos y de poder. Esto quiere decir que cada sociedad o cada espacio ha ido evolucionando de forma distinta. Digamos, hay sistemas de propiedad y explotación parcelaria. Eso, según la FAO, explotación es todo el terreno que se aprovecha total o parcialmente para la agricultura, ¿vale?, o para la producción agropecuaria.
También la explotación de la tierra puede ser directa, si se la trabaja el propietario, o indirecta, si solo disfruta del fruto o de la renta. Entre los sistemas directos de explotación encontramos pues, las grandes empresas agrarias con mano de obra asalariada, también hay pequeñas y medianas empresas, en fin, hay una gran variedad, ¿vale? Además, encontramos aquí que en los países pobres aparecen 3 tipos de propiedad agraria: capitalista, pequeña propiedad y comunal. Y veremos por último que los sistemas indirectos de explotación, que no hace falta que nos aprendamos de memoria, son el arrendamiento, la parcería y la enfiteusis. Lo que sí tenemos que hacer es leerlos, por si acaso nos aparece una pregunta de unir con flechas, que sepamos un poco cuál es cuál, ¿vale? Bueno, vamos a seguir viendo los principales sistemas agrarios. La agricultura, bueno, pues se divide o tiene varios tipos para explotar el suelo. Una es la agricultura intensiva, que es aquella que quiere extraer la mayor cosecha posible con el más alto rendimiento, sobre todo económico, y la agricultura extensiva no pretende cultivar toda la superficie del suelo todos los años, cada temporada, sino que deja una parte en barbecho, para que la tierra descanse y produzca el año siguiente mucho mejor. Bueno, vamos a ver todos esos sistemas que hay diferentes. Por ejemplo, la agricultura en los países de base agraria. Esto quiere decir que estos países son los tropicales, son escasamente desarrollados y tienen un nivel muy bajo de tecnología agraria, ¿vale? Entonces tienen una serie de dificultades, una productividad muy baja, en fin. ¿Vale? Lo leemos y vamos al siguiente. La agricultura itinerante, que es otro sistema agrario diferente. Estos se dan en espacios con una débil densidad rural y además estatus tecnológicos, o sea, tecnología muy elemental también. Se realiza en zonas tropicales de África, en Centroamérica y en el Amazonas. Las técnicas de cultivo, pues claro, serán muy rudimentarias y la fertilidad natural de la tierra se agota pues, en un periodo corto de tiempo. Luego vemos la agricultura sedentaria de secano, que es el punto C de la página 34. Es la agricultura más evolucionada, ¿vale? En contra de la que estamos viendo, de las que hemos visto hasta ahora, esta es la más evolucionada y se basa en la combinación de agricultura cerealista con ganadería extensiva. Bueno, estos son temas muy técnicos, pero bueno, que veáis que es un poco la más avanzada. Además de completar la alimentación, contribuye al abono orgánico de la tierra. También se denomina agricultura mixta. Se practica la rotación de cultivos, que mantiene la fertilidad de las tierras, como hemos dicho, al dejar alguna parcela en barbecho. Y el barbecho, para el que no lo sepa, pues es esa tierra que no se siembra durante uno o varios ciclos vegetativos. ¿Para qué? Pues para recuperar y almacenar la materia orgánica y la humedad, ¿no? Para que la tierra se enriquezca un poquito. Bueno, aquí vemos la rotación de los cultivos, que tampoco hay que aprenderla, pero bueno, es un poco como os lo ilustramos para que veáis cómo funciona. Vemos ahora la ricicultura, el punto D. Los arrozales son el terreno donde se realiza la ricicultura, de ahí viene ese nombre. Es el cultivo de arroz y la forma de vida organizada en torno a él, ¿vale? La forma habitual de realizarlo son tierras de labrantío, o sea, bueno, inundadas, ¿no? Esos campos que vemos inundados y que sale el arroz o las plantas del arroz entre medias. El arroz también se puede producir en campos de secar, ¿vale? Desde el siglo XX, pero prácticamente no se utiliza esa técnica. Es el sistema de cultivo más intensivo de cuantos se practican. Sus elevadas producciones permiten el sostenimiento de grandes densidades de población, ¿vale? Es un tipo de cultivo muy frecuente en dimensiones sociales muy grandes, como los países asiáticos, ¿vale? Y les define asimismo el paisaje agrario. Es muy característico del Asia monzónica. Bueno, también está presente en zonas del clima tropical, como vemos, África o América. Y en el caso de España hay zonas de arrozal, por ejemplo, en el Bajo Guadalquivir o en la Albufera de Valencia. Vamos a ver ahora la agricultura de plantación, el penúltimo punto. Esta agricultura va unida a la gran plantación, como su nombre indica, y al procesamiento de los productos recolectados. Muchos de esos no solo requieren preparación técnica, como el limpiado, por ejemplo, o la separación del fruto, sino también necesitan manipulaciones industriales complejas, como es el caso del caucho. Bueno, la plantación tiene características como que es tendente al monocultivo, o sea que tiende a que sea solo una agricultura especializada en un cultivo. Son explotaciones de grandes dimensiones, como decimos, son plantaciones, ¿no? Eso indica que es algo, bueno, pues de gran dimensión. Aplican numerosos medios técnicos, semillas muy selectas, tratamiento de plagas, etc. Y los propietarios suelen ser de origen europeo. Pertenecen a grandes firmas para las que las plantaciones pues constituyen el primer eslabón, ¿vale? Por ejemplo, hay plantaciones de caucho, propiedad de Firestone en Liberia o de Michelin en Brasil,
¿vale? Bien, vamos a ver la agricultura en los países de base no agraria. O sea, estos países son los llamados países templados, entre los que se encuentran los desarrollados. Producen en conjunto en torno al 50% de la producción mundial. Y son, por tanto, los grandes exportadores, los que venden a los demás, ¿no? Es el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia y la Comunidad Europea. Las características que tienen estos países son pues, un bajo porcentaje de población activa empleada en la agricultura, y es tan baja esa proporción porque es el resultado tanto del desarrollo de otros sectores como del alto grado de mecanización. O sea, hay poca gente relativamente trabajando en el sector porque está muy mecanizada esta actividad. Se realizan grandes inversiones en investigación agronómica, ¿vale? Para que puedan, bueno, pues continuar siendo máquinas las que cada vez más se ocupen del mayor número de tareas. Con eso habríamos terminado esta parte de los principales sistemas agrarios. Vamos a hablar ahora de los paisajes agrarios. Los podemos equiparar con el espacio rural, ¿vale? O sea, el paisaje agrario puede ser equiparado al espacio rural. Como el territorio no urbano, bueno, pues se equipara a las áreas urbanizadas, ¿vale? Las áreas no urbanizadas, al menos en su parte, o destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para actividades agropecuarias en su mayoría. Hay dos tipos de hábitat, ¿vale? Se entiende por espacio rural o hábitat las características que el doblamiento toma en estas rurales, en estas zonas. Es decir, por un lado hablamos de hábitat rural concentrado. ¿Cuándo se da este hábitat? Cuando la población rural agrupa en un punto sus viviendas y se desplaza a trabajar a las explotaciones, ¿vale? El hábitat rural disperso es cuando la vivienda de las familias se sitúa dentro de la propia explotación. Entonces, paisaje rural y paisaje urbano se mezclan, digamos, ¿no? Se salpican unos a otros. Vale. El parcelario rural es uno de los paisajes que nos vamos a encontrar y tenemos que saber que la parcela es la división más elemental y, bueno, pues es el conjunto, digamos, de las parcelas de un municipio lo que constituye el parcelario, ¿vale? Lo que hablamos como parcelario rural. La parcela aparte es un territorio continuo que tiene la característica de estar dedicado a un mismo cultivo y pertenecer a una misma explotación, ¿vale? Bueno, tenemos algunas características sobre la forma o si es campo cerrado o campo abierto, lo leemos, ¿vale? Y pasamos al siguiente. Los usos del suelo. A la hora de analizar el paisaje rural, la primera división que tenemos que ver es entre tierras labradas o no labradas. Las tierras labradas pues, se dividen a su vez en varios tipos, como vemos aquí, y las no labradas les pasará lo mismo, ¿vale? Tiene una serie de tipos que vamos a dividir, pero que tampoco, o sea, que se van a subdividir, mejor dicho, pero que tampoco vamos a aprenderlos, ¿vale? Simplemente lo leemos. La forma de los pueblos, pues igualmente, según su forma, podemos diferenciar tres grandes grupos de pueblos, el lineal, el amontonado y el radial. Tenemos aquí, los leemos un poquito también, estudiamos en qué se diferencian cada uno, porque son diferencias muy simples, y vamos a ver la casa rural. Este es el elemento base del hábitat, es un producto de la civilización y las dimensiones están ligadas al sistema familiar. También expresa el sistema agrícola que se aplica en la localidad, ¿no? E implica ideas religiosas, tradicionales de construcción y niveles de consumo. Bueno, la casa, claro, tiene en cuenta el clima y los materiales de construcción, por lo que se protege contra el calor y el frío según donde se encuentre ubicada y se adapta a las inclemencias del tiempo, a la lluvia, a la nieve o incluso al viento. Hay diferentes tipos de casas, ¿vale? Ahí las tenéis todas, las vemos, las leéis como siempre digo y intentáis saber diferenciarlas si os aparecen en el examen. Vamos a ver ahora la pesca. La actividad pesquera, bueno, es la primera que vamos a ver en este apartado del mar y los ecosistemas oceánicos, bueno, pues sabéis que son continuos y únicos y aportan cada uno ventajas y beneficios al conjunto del planeta, ¿vale? Parte de esos beneficios, de los flujos climáticos, la reserva de gases, en fin, todo eso, el paisaje. Vamos a ver en este apartado que la pesca desempeña un modesto papel en la alimentación mundial. El volumen de pesca destinado al consumo humano ha ido disminuyendo cada vez más, al tiempo que se producía un aumento en la cantidad que se dedicaba a la obtención de harinas y aceites, ¿vale? de la pesca. Las tradicionales zonas pesqueras circumpolares y frías del hemisferio norte han sido sustituidas por las regiones tropicales, sobre todo por las del hemisferio sur. Bueno, esto no hace falta aprenderlo. Simplemente es una introducción que os hacemos acerca de cómo es la situación de la pesca en la actualidad, ¿vale?
Lo que nos interesa ver sobre todo pues es los tipos de pesca que hay, bueno, pues saber un poquito, no aprenderlas letra a letra, como vienen aquí, pero sí saber que, por ejemplo, la de bajura está cerca de la costa siempre y se realiza a través de salidas diarias. La de altura, pues en lugares un poco más lejanos de la costa y se realiza durante 1 o 2 semanas por lo menos. Y la de gran altura, pues será lógicamente en mares y océanos y el barco zarpará y no volverá hasta pasados varios meses, ¿vale? Dentro de las técnicas y artes de la pesca, pues encontramos varias de esas técnicas que tendremos que leer y por lo menos saber identificar en el examen, ¿vale? Las de arrastre, ya sabéis, la de red de deriva, las volantas, la cacea, la caña o cebo vivo, y todas vienen muy bien explicadas en el tema, además vienen con dibujos que lo ilustran muy bien, y simplemente pues eso, lo leemos y sabemos que tenemos que lograr identificarlas por lo menos en el examen. Me interesa el apartado de los problemas actuales de la pesca, es muy importante, porque los dos principales problemas son la sobreexplotación y la contaminación. Actualmente carecemos todavía de los conocimientos necesarios para explotar los recursos de una manera sostenible, de una manera que se puedan recuperar. Se debe llegar a acuerdos sobre las capturas basados pues, en bases científicas, en estudios, ¿no? Algunas de las normas de control pueden ser, pues eso, imponer moratorias sobre la pesca en algunas especies, establecer un tamaño mínimo de malla para las redes, determinar también un tamaño mínimo de los peces para poder capturarlos y también que se creen leyes que protejan las comunidades oceánicas. Y así conseguiremos dejar de perseguir determinadas especies que ya están muy castigadas y al borde de la extinción. Otro de los problemas, como decíamos, es la contaminación. Los mares prestan un gran servicio como regeneradores de residuos, pero hay que tener cuidado para que no se conviertan en vertederos. La contaminación oceánica se procede de las actividades humanas, sobre todo, pero las que están en tierra firme y también las que están en los buques, sobre todo petrolíferos, de las plataformas, ¿vale?, que se encuentran en mitad de los océanos. Bien, la actividad y los espacios industriales sería la siguiente parte del tema. Ya veis que es un poquito largo, como os había dicho. Y bueno, la industria tenemos que saber que es aquella actividad mediante la que, mediante la aplicación de maquinaria va a transformar materias primas en productos elaborados o semielaborados. Bien, las bases de la industria, que son varias, las vamos a ir viendo, y son el capital, ya que toda actividad industrial requiere una fuerte inversión de dinero para poder funcionar, esto está claro, ¿vale? Ya cómo se organiza el capital, si en una persona o varias, a través de financiaciones, en fin, todo esto lo leemos, la concentración horizontal y vertical, y vamos a ver la segunda base de la industria, que es la mano de obra. Las condiciones de vida de los trabajadores han mejorado considerablemente desde los inicios del desarrollo industrial, en cuanto a jornada laboral, vacaciones, jubilación, etc. Y se tiende a la reunión de los trabajadores en la fábrica, se potencia el trabajo en cadena, se produce la división del trabajo entre técnicos y obreros, en fin, todo esto es lo que caracteriza la mano de obra. Además, en la mano de obra se ha incluido recientemente el aporte de la informática, la robótica y la microelectrónica. Bien, vamos a ver la clasificación de las industrias, porque la actividad industrial es muy variada y muy compleja y eso hace que existan diversos tipos de industrias. Bien, siguiendo el criterio, podemos distinguir 3 tipos de industrias: la de base, la de equipo o equipamiento y la de uso y consumo. Bien, vamos a ver las de base. Son las que transforman las materias primas en productos semielaborados, que son necesarios para otras actividades. Las más importantes son las hidrometalúrgicas, por ejemplo. Aquí tenemos explicado perfectamente en qué consiste la hidrometalurgia, la metalurgia del aluminio y la química pesada. Las leemos y bueno, pues vemos un poquito cómo funciona y a qué se refiere eso de las materias primas semielaboradas, perdón, de los productos semielaborados. El segundo tipo de industria sería la de equipo o de equipamiento. Estas son aquellas que, usando como materia prima los productos elaborados por la industria de base, ¿vale?, la de antes, fabrican bienes que se utilizan para producir bienes, o sea, fabrican máquinas y equipos industriales, por ejemplo. También tenemos aquí una breve descripción. Y por último vemos las industrias de uso y consumo. Son esas que elaboran bienes que se destinan al uso y consumo directo. Resulta un poco más difícil de clasificar por la gran diversidad de productos que crean. Las más importantes son las industrias textiles y las alimentarias, ¿vale? Ya vemos que las textiles pues, utilizan como materia prima las fibras de origen animal o vegetal o natural
pero cada vez es mayor competencia de las fibras textiles artificiales, las sintéticas, ¿no? Las elaboradas por la industria química. Y en las industrias alimentarias, dentro de esas industrias de uso, se transforman o preparan productos procedentes de la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora los factores de localización industrial. ¿Qué es la localización industrial? Bueno, depende de factores estudiados y analizados y responde pues, a que las empresas buscan un lugar o un emplazamiento que contribuya a aumentar los beneficios con el menor coste posible. Bien, es cierto que con el tiempo esos factores han ido cambiando, porque antes el transporte, por ejemplo, no tenía el desarrollo que hoy tiene, ¿vale? Entonces, los factores que influyen en mayor o menor medida en la localización industrial serán pues, la proximidad de las materias primas y las fuentes de energía, claro. Cuanto más cerca estés de la fuente de energía y de la materia prima que vas a trabajar, mejor. De la mano de obra, porque en algún sitio, en algunos lugares es más barata que en otros y bueno, en algunos lugares las relaciones laborales no son tan conflictivas y en otros sí, lo que produce mayor beneficio. Bien, otro factor sería el transporte. En muchos casos, como decíamos, influye directamente en la localización industrial, ¿vale? Las industrias suelen concentrarse en importantes nudos de comunicación terrestre, ¿vale? El mercado sería otro factor y, bueno, pues se plantea a la hora de decidir los niveles de producción. Hoy en día se valora mucho la cercanía de los grandes mercados metropolitanos. También hay factores políticos, porque muchos países promocionan la instalación de industrias en su territorio, ofreciendo a la empresa buenas condiciones fiscales, lo que atrae capital, claro, sobre todo en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Por otro lado, y por último, estarían las nuevas tecnologías. La difusión de estas tecnologías ha generado complejos industriales nuevos que tienen como rasgo característico estar vinculados a centros de investigación, por ejemplo, ¿vale? Sí. Bien, vamos a ver ahora las principales zonas industriales. Aquí las tenemos en nuestro mapa y sobre todo se concentran en el hemisferio norte, ¿lo veis? Que normalmente coincide con el más desarrollado, salvando la excepción de Australia, ¿vale? Las potencias industriales, como veis, pues están marcadas en el mapa y las tenemos aquí registradas en nuestro temario. Serán Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Sudeste Asiático, bueno, las principales. Existen otras, como decimos, importantes, aunque no forman parte de las grandes regiones, ¿vale? Como son, por ejemplo, Shanghái, Calcuta, el Río de la Plata, etc. Lo leemos y luego, bueno, pues podemos encontrar en el examen una pregunta en la que se nos diga cuáles son las principales zonas industriales o cómo se establece la industria dentro del mundo, de los países desarrollados, etc. ¿Vale? Así que hacemos un resumen breve de esto y pasamos al siguiente. Hablábamos antes de que la industria puede haber producido algún problema y los vamos a ver a continuación. Bien, la introducción que os hacemos es que a finales del siglo XX, un grupo de científicos publicó un informe en el que se advertía de los dos peligros principales de la industria: la escasez a medio plazo de los recursos minerales y los combustibles y la intensidad creciente de la contaminación industrial. Actualmente se tiende a buscar nuevas formas de producción de energía, renovable, claro, y que no tengan impacto ambiental o que tengan el menor posible. También se está experimentando la utilización de cerámicas como sustitución a los metales. Bien, uno de los campos que promete es el de la microelectrónica y la informática, que permitirá un aumento de la mecanización y pues de la optimización del proceso productivo. Bien, con esto terminamos de hablar de la industria y ahora de lo que vamos a hablar es de la energía, las fuentes de energía. Serán todos aquellos recursos que permitan obtener energía útil de forma directa o mediante transformación, ¿vale? La energía es la base del desarrollo industrial, porque sin energía no hay industria, no hay cómo mover las industrias para que produzcan. En la actualidad, las principales fuentes de energía son el carbón, el petróleo y el gas natural. Conjuntamente, las tres suponen más del 80% del consumo mundial de energía. El 12% que queda restante es producido en su mayor parte por energía nuclear, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo se clasifican las fuentes de energía. Primero tenemos las energías primarias y secundarias, que bueno, las tenemos aquí en nuestro temario, en la página 47, y se consideran las energías brutas, que no han sido sometidas a un proceso de conversión, ¿vale? Tienen esta consideración la energía hidráulica, el carbón, el petróleo, etc. Las secundarias se obtienen por transformación de las fuentes naturales o primarias, o sea, este tipo de energía la formarían la luz, el calor,
la química, etc. También tenemos otro grupo dentro de esta clasificación, las energías renovables y no renovables. Las renovables o limpias son las que reducen drásticamente los impactos ambientales, ¿vale? Por ejemplo, el sol o el viento no contaminan, la materia orgánica, el átomo, etcétera. Todas ellas, como decíamos, son renovables y no contaminantes, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Las no renovables existen en la Tierra en una cantidad fija, limitada, ¿vale? Su proceso de formación exige un tiempo muy importante y por tanto, pues no podemos depender de ellas eternamente. Por eso su uso implica su agotamiento, en un plazo pues más o menos largo. Además son sucias esas energías y muy contaminantes. Por ejemplo, serían energías no renovables el carbón, el petróleo o el gas natural. También tenemos energías tradicionales, que son aquellas que han alcanzado un alto desarrollo tecnológico. Veis que algunas se repiten, ¿vale? Pero es que en las clasificaciones, bueno, pues según sea su carácter, así incluirán unas u otras. Entonces, dentro de las tradicionales tenemos el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear. Os hacemos aquí un resumen de cada una de ellas muy interesante para que sepáis cómo funcionan y os recomiendo su lectura. Y vamos a ver las últimas de la página 50, que son las energías alternativas. Con respecto a las llamadas energías alternativas, que son la eólica, la solar, la hidráulica, etc., tenemos que señalar que la explotación de ellas a escala industrial es fuertemente contestada incluso por grupos ecologistas, porque producen mucho impacto medioambiental, ¿vale? Las instalaciones. Entonces, en la actualidad se ofrecen solo con carácter experimental, como alternativa en el consumo local o individual, ¿vale? A pequeña escala, digamos. Las materias primas, que hemos hablado de ellas antes al hablar de que la industria las transforma, ¿no? Son el segundo componente básico sin el cual la industria no existiría, porque por un lado tiene que haber, como decíamos, energía y por el otro la materia prima para que sea transformada. Se encuentran de forma generalizada en nuestro espacio terrestre y no obstante, bueno, terrestre y no terrestre, no obstante algunas de ellas sufren una fuerte concentración espacial, siendo necesario su control económico-político para asegurar el aprovisionamiento. Bueno, generalmente, como siempre, hay diferencia muy grande entre países consumidores o industriales y países productores o del tercer mundo. Esto genera relaciones de dependencia entre ambos y es origen de tensiones políticas, lógico. Hay distintos tipos de materias, las minerales, que están compuestas, por ejemplo, por los minerales metálicos, por los no férricos. Hay materias primas orgánicas, que son la base de la industria textil y agroalimentaria. Y hay recursos naturales que vienen de los océanos, ¿vale? La riqueza de los océanos, bueno, pues es evidente ya en la actualidad y las plataformas continentales albergan casi la mitad de los recursos petrolíferos y de gas de la Tierra. Por eso están siendo tan explotadas o sobreexplotadas. Bueno, vamos a ver ahora la diversidad e importancia de los servicios, o sea, el sector servicios. Y ya casi estamos terminando el tema. El sector servicios o terciario que hablábamos antes es aquel sector que engloba las actividades económicas que no producen bienes materiales, sino que otorgan servicios para satisfacer las necesidades de ocio, por ejemplo, y de consumo de los consumidores, ¿vale? De la población. También nos vuelve a hablar de los países pobres y demás, pero lo que vamos a ver ahora es la clasificación. La clasificación de las actividades del sector servicios es muy variada y el criterio que se adopta para diferenciarlos se basa en el modo de tomar las decisiones o los objetivos. Según esto veremos que hay servicios públicos, que son los que establece el gobierno, y que en principio no tienen como objetivo obtener beneficios, sino atender al pueblo, ¿vale? A la demanda social. Y también hay servicios privados, que son aquellos que producen las empresas privadas y están orientados a obtener beneficios. Hostelería, comercio, ocio, servicios personales, bancarios, seguros, etc. Bueno, vamos a ver el comercio y los transportes. El comercio ya sabéis que es una actividad económica que consiste en la compra, lógico, venta o intercambio de productos y mercancías. Su fin o su objetivo es obtener un beneficio. Bueno, el mercado tiene una serie de características y sobre todo podemos definirlo como el lugar donde se efectúan las operaciones de compra y venta o las transacciones, el acto en sí de comprar y vender. Existen tantos mercados como formas de comercio, ¿vale? El primero que vemos es el tipo de comercio interior, que es el que se produce cuando los intercambios o transacciones se realizan entre personas de un mismo país. El comercio exterior será aquel que se lleva a cabo entre distintos países, uno que importa y otro que exporta. Bien. Seguimos viendo el comercio y los transportes.
Ahora, en este caso, vamos a ver los transportes. Los medios de transporte y las vías de comunicación han existido desde siempre, pero es a partir del siglo XIX y sobre todo el XX cuando se produce su mayor uso y evolución. Al principio los transportes de las maquinarias o de los productos a gran escala se realizaban por vía marítima o en ferrocarril, por tierra. Pero actualmente, sin que se hayan abandonado esas vías, predominan el automóvil o los camiones, ¿no? y también la vía aérea, por avión. Aquí en el temario os hacemos un pequeño resumen de cada uno, del terrestre, del marítimo y fluvial y del aéreo, que os recomiendo la lectura porque bueno, también puede ser que tengáis que redactar o escribir sobre ellos en el examen. Bien, el turismo ha experimentado un auge importante en los últimos decenios, es la última parte del curso. Este hecho, bueno, pues puede tener muchas explicaciones. Por ejemplo, el desarrollo de la revolución industrial, las mejoras en las jornadas de trabajo, las vacaciones reglamentadas, el salario que ha ido aumentando en principio. Todo eso ha experimentado pues eso, un aumento y se ha creado una cultura de turismo de masas relacionada con el tiempo libre que bueno, pues invita a los ciudadanos y a la sociedad y le da un plus positivo al hecho de viajar, ¿no? Las actividades de ocio y turismo no se limitan solo a la hostelería, aunque esta sea la más importante, sino que genera todo un conjunto de actividades paralelas. Por ejemplo, el teatro, el cine, las excursiones, las visitas a monumentos, etc. El turismo genera mucho empleo y supone muchos ingresos, pero están excesivamente concentrados en el tiempo, sobre todo en el buen tiempo, ¿no? No obstante, su mayor virtud es la creación, pues eso, de infraestructuras que pueden estar, aunque no se utilicen o estén infrautilizadas, ¿no? Utilizadas por debajo de lo que pueden estar durante el año, pues durante los meses apropiados, por ejemplo en verano, cuando el turismo, sobre todo en nuestro país, se incrementa, pues durante esos meses sí que esas infraestructuras se utilizan y se rentan, ¿no? Y obtenemos el beneficio. Bueno, hay una serie de factores turísticos que tenemos en pantalla que condicionan el turismo y son los factores técnicos, los económicos, los culturales y los políticos, ¿vale? Además, habría unas consecuencias del turismo, que ambos apartados, tanto el de factores como el de consecuencias, son importantes y podría ser que tuviéramos que hablar de ellos en el examen. Las consecuencias del turismo pues, serán, lógicamente, de tipo económico, de estacionalidad, como hemos hablado, de que se concentra solo durante 2 o 3 meses, en algunas áreas, claro. El colonialismo también, que bueno, está provocado por las grandes compañías. Las consecuencias también serán demográficas. Si los puntos más importantes de atracción turística aumenta su población, debido a que el turismo crea puestos de trabajo, ¿vale? Y también serán ambientales esas consecuencias porque el turismo transforma el paisaje tanto positiva como negativamente. Mejora y empeora, según sea el uso y según sea la legislación. Pues con esto hemos terminado el tema. Ha sido, como os decía, un poquito largo, pero hemos intentado resumirlo y marcar lo más importante. Con esto finalizamos la tutoría de hoy y ya pues nos veríamos la semana que viene, en la que abordaremos el tema 3, actividades y sectores productivos de España. Bien, pues con esto hemos terminado y bueno, pues cualquier duda que tengáis me la consultáis y la vemos aquí. Gracias.